He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Primera carta de Juan, hermanos. Capítulo 3, 3:1. Dice Juan, hermanos, escribe, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice el pasaje, hermanos, dice Juan, que el mundo, ahora que somos cristianos, ahora que hemos conocido la verdad, lo que dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 8:35, me parece, y conoceréis, 8:34, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Nos va a hacer libres de todas estas cosas con las que hemos sido, de alguna manera, si lo pudiéramos llamar, contaminados por el mundo, por todas esas filosofías que el mundo tiene y que de alguna manera pues, fueron heredadas por nuestros padres, dice también Pedro, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, de todas esas cosas que habíamos aprendido del mundo. Dice, vemos primeramente, hermanos, que el amor de Dios es un amor que nos transforma, es un amor, hermanos, que nos cambia en nuestras vidas. El que escribe, hermanos, el apóstol Juan, cuando conoció al Señor Jesús era un jovencito. Juan, estamos hablando de los discípulos de Cristo, del apóstol del Señor Jesucristo. Y él tenía un temperamento muy fuerte, ¿sí? Tanto así que el Señor le llamó a él y a su hermano Jacobo o Santiago, los hijos del trueno. Porque cuando iban a predicar a alguna aldea y no lo recibían, ellos se enojaban. Y querían que del cielo descendiera un rayo y consumiera a esas personas. Ese era el carácter que tenía Juan, ese era el carácter que tenía su hermano Jacobo. Pero cuando escribe esta carta, hermanos, en la primera de Juan, lo vemos a una persona totalmente cambiada en su vida, totalmente transformada por seguir a Cristo. Cuando escribe Juan esta primera carta, él ya anda rondando por ahí de los 90 años, hermanos. Ya es un hombre muy anciano, muy viejo, tenía 90 años. Y las palabras que él utiliza cuando escribe esta carta, habla de hijitos míos, habla de mucho amor, y es de uno de los apóstoles que más habla acerca del amor, que más ha escrito acerca del amor. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo es el poder transformador de la palabra de nuestro Dios, y no solamente en él. Hablábamos el viernes, cuando estábamos viendo la clase de los Colosenses, que lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Cuando el Señor se le aparece en el camino a Damasco, él cae a tierra. Recordemos que Saulo, su nombre anterior, era perseguidor de la iglesia. Perseguía a los cristianos para arrastrarlos y llevarlos a la muerte. Pero en un instante, cuando él conoce la verdad, se le aparece el Señor Jesús y él comprende que es Jesucristo. En un instante su vida cambió. Pasó a ser de un perseguidor de la iglesia a ser uno de los más fieles seguidores de Cristo. Entonces, eso, hermanos, ha pasado también en nuestras vidas. En nuestras vidas también, en algunos se ha mostrado más que en otros, en algunos es más evidente el cambio que en otros, en algunos de nosotros es más lento, pero poco a poco vamos transformando nuestras vidas. Y eso es lo que hace el amor de Dios, hermanos. Entonces, el tema en esta mañana, la predicación, el sermón va encaminado a eso. Y le he puesto por título el amor de Dios y el amor del mundo, hermanos. Ese es el título del tema que vamos a tener en esta mañana. ¿Por qué? Y va a estar basado en 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿por qué es malo amar al mundo? Esa es la primera pregunta, hermanos. ¿Por qué es malo que nosotros amemos al mundo? Perdón. Porque dice Pablo, cuando escribe a los Efesios, vayan conmigo a la carta a los Efesios, capítulo 2, y versículo 1, que cuando nosotros seguíamos al mundo, hermanos,
que cuando nosotros estábamos en el mundo, realmente, espiritualmente, estábamos muertos para Dios. Dice Efesios capítulo 2, escribe Pablo, versículo 1 al 4, dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego dice: en los cuales anduviste en otro tiempo. Y luego note lo que dice: siguiendo la corriente de este mundo. Dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y luego versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo dice, hermanos, que si nosotros seguimos esa corriente, es decir, cuando se refiere a la corriente del mundo, está hablando de hacer lo que el mundo hace, de ir hacia donde el mundo va, ¿sí? Seguirlo. Lo vemos en estas fechas, vuelvo a repetir, lo vemos en estas fechas. Está la Navidad y todo lo que con ello conlleva, y a veces los cristianos somos arrastrados por eso. A eso se le llama, hermanos, seguir la corriente del mundo. Primera de Pedro, capítulo 4, vaya a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 4. Pedro dice: basta ya el tiempo pasado que vivimos en la carne para haber hecho lo que al mundo le gusta, ¿sí? Es decir, antes de que fueran los cristianos. Dice primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 en adelante, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, nosotros también armados del mismo pensamiento. ¿Cuál es el mismo pensamiento? Terminar con el pecado. Dice, pues quien padeció en la carne terminó con el pecado. Versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias o los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Sí? Abominables idolatrías. Para Dios es abominación la idolatría. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y en el Antiguo Testamento igual: no te harás dioses ajenos delante de mí. Eso es abominación. Y es lo primero que nosotros debemos de entender, ¿sí? Por eso dice Pedro: basta ya el tiempo pasado que vivimos en la carne antes de venir a los pies del Señor, antes de ser bautizados, para hacer lo que el mundo hacía. Ya no debemos de ser eso, hermanos. Ya no debemos de ser fluctuantes. Debemos ir madurando de poco a poco. Es por eso, hermanos, que no debemos de amar al mundo, porque la constante del mundo es la influencia de Satanás, y todo eso va hacia el pecado. Lo vemos desde el principio de los tiempos, desde Eva, desde los primeros hombres, desde Eva. Llegó la influencia maligna, llegó Satanás por medio de la mentira, así como todo lo que estamos viviendo hoy con referente a la Navidad es mentira. También así engaña Satanás a los hombres, así pierde Satanás al mundo. Engañó a Eva, y luego cayó Adán, cayó Caín, y si le sigue la lista, es una lista muy larga. Tanto así que vean lo que dice Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículos 7 al 5. A tanto llegó la maldad del ser humano que Dios se arrepintió de haberlo hecho, hermanos. Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano, porque la maldad de ellos ya era mucha. Fíjese lo que dice Génesis 6, capítulo 5 al 7. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continua solamente al mal. Versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y dice, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: crearé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, por causa de el pecado.
Y dice el pasaje que leímos que los pensamientos del hombre era solamente el estar haciendo el mal. Esa era cuando dice y los designios de su mente era solamente hacer mal. Y es lo que vemos el día de hoy en las personas. Aún así, Dios tuvo mucha misericordia de ellos, tanto que dice el versículo 3, que la misericordia todavía les dio 120 años para que esas personas se arrepintieran de los tiempos de Noé y cambiaran su forma de vida. Y aún así, solamente 8 personas se salvaron, es decir, Noé y su familia. Noé, pregonero de justicia, dice Primera de Pedro, duró 120 años predicando hacia el arrepentimiento de todas esas personas y no hicieron caso. Entonces, hermanos, la constante del mundo siempre ha sido esa, de ir hacia el mal, hacia el pecado. Es por eso, hermanos, que nosotros no debemos de amar al mundo. Y cuando digo amar al mundo, no se refiere a que los despreciemos, porque dice Pablo, me parece que es en Corintios, que entonces sería necesario que nosotros saliéramos de este mundo. No se refiere a eso, sino que se refiere a simple y sencillamente a no seguir su corriente, a no hacer lo que ellos hacen. A eso se está refiriendo. A eso está refiriendo Efesios 2:1 cuando dice de que andábamos siguiendo la corriente del mundo. ¿Sí? Es por eso que nosotros no debemos de amar al mundo. Segunda cosa, ¿por qué no debemos de amar al mundo? Lo encontramos ahí en la primera carta de Juan. Nuevamente la primera carta de Juan, ahora en el capítulo 2 y versículos 12 al 17. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque ya habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo se va a acabar con todos sus deseos, con todas sus idolatrías, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted busca el amor de Dios en el mundo, dice Primera de Juan que el amor de Dios no está en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el mundo solamente hay adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Eso es lo que hay en el mundo. Eso no es de Dios. Sabemos que eso no es de Dios. Por eso el amor del Padre usted no lo va a encontrar en el mundo. Ahí no va a encontrar el amor del Padre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como cristianos andando por el mundo? Si el amor de Dios no está en el mundo. Así que decimos que amamos a Dios, hermanos, y andamos practicando lo que el mundo hace. Santiago nos llama almas adúlteras. ¿Sí? Vea Santiago, dale tantito para atrás, carta de Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Versículo 4, oh almas adúlteras, ¿sí? Dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por esa razón, no debemos de amar al mundo.
porque ahí no vamos a encontrar el amor de Dios. Si usted dice que ama a Dios y anda con un pie aquí y un pie allá, es decir, el domingo ahorita está aquí, pero acabándose va a andar con el mundo el lunes, martes, miércoles y todos esos días, ¿de qué se trata? Santiago está diciendo que eso es un adulterio espiritual, por lo que acaba de hablar el hermano, por lo que acabamos de leer, por lo que acabamos de participar en estos momentos. Dice Corintios, Pablo, capítulo 10, que lo que nosotros participamos el día de hoy con la mesa del Señor es una comunión espiritual que usted tiene con Cristo. Usted tiene una comunión espiritual con Cristo. Y si sigue la lectura en el capítulo 10, dice que no podemos beber de la copa de Cristo, y el lunes o el martes o el 24 o el 25 beber de la copa de los demonios. Porque lo que está detrás del muñequito, de yeso, de barro, lo que sea, no es el muñequito, sino es el demonio. Por eso dice que lo que se sacrifica a los ídolos, realmente se está sacrificando a los demonios. Por eso Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿sí? Cuando hacemos eso, estamos cometiendo un adulterio espiritual. Y muchos cristianos de todos los tiempos son arrastrados por esta corriente del mundo. A veces, lo que comentaba hace un momento, nos agarramos un break cristiano en estas fechas, nos perdemos un ratito para celebrar estas festividades, basándonos en lo que les decía hace un momento. Dice 1 Corintios que un ídolo nada es, y a veces muchos cristianos sí nos sentimos muy maduros y al cabo yo voy ahí, al cabo yo sé que un ídolo nada es, no va a pasar nada, un ídolo es de barro, es un muñeco, pero realmente sigue la lectura, lo que se está sacrificando a los demonios. Y el mandamiento es muy específico, dice Pablo, no quiero que os hagáis partícipes de estas cosas. Ese es el mandamiento, hermanos. Y si usted no lo quiere ver de esa manera, es su problema. A veces se decía que dice la Biblia que en aquel tiempo se permitía que se comieran sacrificados los ídolos, lo que comentaba el hermano, y es verdad, pero aquellos tiempos no eran los mismos tiempos de hoy. En aquellos tiempos no había H-E-B, no había Walmart, no había carnicerías para que usted fuera y comprara la carne, sino que la carne que se sacrificaban los ídolos, que era mucha, porque se sacrificaban vacas enteras y muchas, por cientos, a los ídolos, esa iba a dar a las carnicerías. Y los cristianos a veces pues tenían que comer. ¿Sí? Pero dice Pablo, si un hermano que es débil en la fe me ve comiendo de eso, su fe que es débil se va a perturbar. Y ese hermano va a hacer lo mismo. Y va a decir que cabo el hermano Pablo estaba comiendo, pues yo también. Ese es el punto principal. ¿Sí? Entonces por eso dice Pablo, si por comer carne voy a dañar la débil fe de mi hermano, pues prefiero comer verduras, ya no como carne, como puras verduras, porque es pecado. Pero eso era algo cultural, hermanos. Era algo cultural de aquellos tiempos. Estaba leyendo, todavía en los años 20, en los años 30, en los Estados Unidos, la carne que comían ellos era una carne de muy mala calidad. Estaba casi podrida, porque no eran los mismos tiempos que el día de hoy. Por eso los americanos inventaron la cápsula, la famosa cápsula de tomate. Por eso la inventaron, porque la carne sabía muy mal. Tenían que echarle, o sea, no es lo mismo. ¿Sí? Son cosas culturales que nosotros debemos ir entendiendo como cristianos. ¿Sí? Entonces, hermanos, los sacrificados a los ídolos es sacrificado a los demonios. Segunda de Timoteo 4:9. Segunda carta de Timoteo 4:9. Ahí vemos la profunda tristeza, hermanos, que sintió el apóstol Pablo al ver cómo Demas, este colaborador suyo,
que había predicado con él, y junto con Lucas en el Evangelio, había sido arrastrado por el mundo, sabiendo, hermanos, que estaba mal, pero dice que él amó más al mundo. Segunda Timoteo 4:9 dice: procura venir pronto a verme, le escribe Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado. Y luego dice: amando más a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. A lo largo y ancho de la historia de la humanidad ha sucedido esto, hermanos. Los cristianos se han sido seducidos, han sido arrastrados por el mundo, hermanos. ¿Sí? En todo tiempo y en todo lugar. Así que lo primero que debemos de ver, hermanos, que no debemos de amar al mundo, porque la corriente del mundo, los pensamientos del mundo, están dedicados al pecado. Y en segundo lugar, porque el amor del Padre no está en el mundo. Segunda cosa, si el amor del Padre no está en el mundo, ¿dónde encontramos el amor de Dios? Segunda cosa, ¿dónde encontramos el amor de Dios? Vean lo que dice la primera carta de Juan, pero ahora el capítulo 4, versículo 9 y 10. Y dice Juan: en esto consiste el amor. Perdón, desde el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es ahí, hermanos, donde encontramos el amor de Dios. Es ahí donde vemos el amor de Dios. Primeramente, en que Dios envió a su Hijo Jesucristo a limpiarnos de todo ese pecado que nosotros veníamos arrastrando, a morir en una dura cruz por cada uno de nosotros. Es ahí donde primeramente vemos el amor de Dios, el verdadero amor. ¿Sí? Dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, es decir, el que no nos negó ni siquiera a su Hijo para nosotros. Ahí es donde vemos verdaderamente el amor de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, hablando del amor de Cristo, Pablo escribe desde el verso 14 hasta el 19, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿sí? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto, dice, proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ese es el verdadero amor de Cristo, el verdadero amor de Dios. Es ahí donde lo encontramos, cuando nos dio a su Hijo, que su Hijo murió por nosotros, y ese amor que Él tuvo para morir en esa cruz, ese amor nos debe impulsar. Por eso dice: el amor de Cristo nos constriñe. Eso es lo que quiere decir, nos impulsa a seguir adelante, hermanos. También, hermanos, en Gálatas 2:20, es un versículo que creo yo conocemos, cuando dice Pablo: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Y prácticamente lo que está diciendo Pablo: yo ya he muerto al pasado, ¿sí? Lo que decía Pedro también: basta ya. Dice: yo ya no soy el que vive, ¿sí? Mis deseos ya no me dominan, sino que es Jesucristo el que vive dentro de mí. Es decir, el que me guía, el que me dirige, el que me enseña, el que es mi ejemplo. Dice Pedro que Cristo nos dejó sus huellas pisadas para que siguiéramos su ejemplo. ¿Dónde? En las Escrituras. Y ahora dice Pablo, de alguna manera: vivo gracias a la confianza, es decir, a la fe que tengo en Cristo.
porque Él me amó y se entregó por mí en la cruz. Eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestra mente, hermanos, para ya no seguir la corriente del mundo. Porque si no, ¿de qué sirve? De que el Señor haya sido clavado en esa cruz, hermanos, derramada toda su sangre, y nosotros seguimos igual. ¿Sí? Pablo, en Efesios capítulo 3, del 14 al 21, él ora por los hermanos de Éfeso, para que ellos lleguen a tener ese entendimiento, ese conocimiento, y que ellos puedan comprender el amor de Cristo. ¿Sí? Dice que excede todo conocimiento. Pablo ora por eso, hermanos, para que nosotros entendamos verdaderamente qué es el amor de Dios. Otra cosa, ¿en dónde encontramos el amor de Dios, hermanos? Lo vemos en que también nos ha dado su Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. 4:13 dice: y en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros. Fíjense, en que Él nos ha dado su Espíritu Santo. En eso también se mostró el amor de Dios. En que cuando nosotros fuimos bautizados, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso lo vemos en Hechos 2:38. Y ese Espíritu Santo que Dios nos dio, hermanos, dice Santiago que nos anhela celosamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo es Dios y está dentro de nosotros. Y se pone celoso cuando nosotros andamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Sobre todo en la idolatría. Porque eso es abominación para Dios. Eso es lo peor para Dios. Es la peor ofensa que un cristiano le puede hacer a Dios. Por esta razón, no debemos de ser fluctuantes. Estar con el mundo y pretender estar con Dios al mismo tiempo. Primera de Corintios, vean lo que dice en cuanto al Espíritu Santo orando con nosotros. Primera de Corintios 6, versículos 17 en adelante. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19, dice a los cristianos: ¿o ignoráis que habéis sido comprados por precio? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Usted es un templo del Espíritu Santo, hermano. Por eso es la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia es donde mora el Espíritu Santo. Y luego dice: el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Así que todo nuestro cuerpo, alma y espíritu debe ser guardado y irreprensible para la venida del Señor. Y ese espíritu, dice Efesios 1:13, que es el sello, que son las arras que nosotros tenemos para el día de la redención, es decir, para el día final. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, si usted lo contrista, si usted lo ha pagado, hermanos, está en problemas, porque ese es el sello con el cual vamos a ser reconocidos delante de Dios en el día final. ¿Sí? Y ese dice Romanos 8:11, que el Espíritu Santo es el que nos va a vivificar en aquel día, es el que nos va a resucitar en aquel día final. Así que, hermanos, también dice Pablo que el Espíritu Santo es el agente que nos va renovando, haciendo nuevos mediante la guía de su palabra. Esto lo dice Tito, capítulo 3, versículos 4 al 6. Ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos, básicamente es ser guiados por su palabra. Entonces, conocemos y encontramos el amor de Dios en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, en que Él nos ha dado eso a nosotros. Y tercera cosa, hermanos, tercera pregunta que nos hacemos: ¿cómo sabemos que el amor de Dios está en nosotros?
¿Cómo sabemos que verdaderamente estamos bien delante de Dios? Y también lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Sabemos, hermanos, que el amor de Dios está con nosotros cuando guardamos su palabra. Cuando su palabra verdaderamente está en nosotros. Cuando su palabra verdaderamente está en nosotros. Y guardar no significa que solamente le escuchemos o que sabemos el texto de memoria, sino guardar es estar vigilando, es estar atento, es conservar, es que la palabra de Cristo realmente more en nosotros. El Salmo 119, versículo 10 y 12 dice: en mi corazón, dice David, he guardado tus dichos, ¿sí? Es decir, tu palabra, la he guardado en mi corazón, es decir, en mi mente, la tengo en mi mente. Medito en ella de día y de noche. El motivo: para no pecar contra ti. ¿Sí? Dice David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, si amamos a Dios, hermanos, debemos guardar su palabra. ¿Sí? Si verdaderamente estamos en el amor de Dios, debemos de guardar su palabra. Segunda cosa, hermanos, ¿cómo sabemos que el amor de Dios está en nosotros? Cuando amamos a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, como entregando a su Hijo, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Sí? Sabemos que estamos en Cristo cuando amamos a los hermanos. Dice el 3:10 que el que practica el pecado y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sí? También dice, versículo 14, voy a ir rápido, usted léalo si quiere: el que no ama a su hermano está muerto para Dios. ¿Sí? Versículo 16 del capítulo 3, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo? Versículo 17, ayudándolo. Es decir, no solamente diciendo que Dios te bendiga, voy a orar por ti, y no hacemos nada, sino verdaderamente, así como la fe, el amor también se demuestra mediante nuestras obras. ¿Sí? Cubrir sus necesidades. Esto fue la forma de demostrar el amor hacia Dios. Mentimos cuando decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestros hermanos. Lo dice Juan. Si yo digo que amo a Dios, pero aborrezco al hermano, es mentira. El amor de Dios no está en nosotros. Así que, hermanos, como conclusión, hemos visto que la amistad con el mundo es estar enemistados con Dios. Sea cual sea, hermanos. Ya sea hermanos de quién. Aunque eso implique perder a la familia, perder amistades y perderlo todo, hermanos. Dijo Pablo: todo lo que yo he hecho lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, con tal de ganar la vida eterna, hermanos. Ese es el punto. ¿A qué grado está nuestra fe? Pongámonos nosotros a pensar. ¿Sí? Es tiempo de que vayamos madurándonos, vayamos hacia adelante, dejemos ya los rudimentos que año con año estemos hablando de la Navidad, del Halloween, etcétera, etcétera, y lo seguiremos haciendo, porque sabemos que hay hermanos que todavía practican estas cosas. Y mientras eso suceda, esto va a seguir, hermanos. ¿Sí? Esto va a seguir hasta que todos nos salgamos, porque esa es la idea, de que todos vayamos al cielo, hermanos. Todos los que estamos aquí, vayamos al cielo. Así que, hermanos, les animo a estar firmes en la fe. Dice Pablo: el que esté firme en la fe, mire que no caiga. ¿Sí? Mire que no caiga. Cuide su vida espiritual, que al final de cuentas es lo más importante. Dice Cristo: ¿de qué sirve al hombre ganarse el mundo entero si su alma se va a perder? ¿Sí? Está perdida.
Así que hermanos, dudas, si tiene dudas, si quiere platicar conmigo acerca de algo, al terminar, hablamos. Que Dios los bendiga, hermanos. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo.